tú vayas a hacer, porque este tema es farmacología del dolor. En los fármacos del dolor, muchos de esos fármacos tú en tu vida los vas a recetar, a menos que obviamente seas anestesiólogo, ya eso es una vaina muy distinta, que tú quieras ser anestesiólogo y así. Entonces ahí sí yo te puedo decir que vas a ver estos fármacos. Si no, dudo mucho que los veas. Un ratito, chicos, mi mamá me está llamando. Ay, no, no puede ser que esté pasando esto. Y ahora sí. Entonces, dentro de la farmacología del dolor, si bien es cierto, son fármacos que tú no vas a recetar así nada más, porque dentro de la farmacología del dolor tú tienes que saber que estos tipos de fármacos se manejan muy exclusivamente por lo que son los anestesiólogos debido a su alta potencia y su alta dependencia. No los vas a ver así nomás, pero son importantes que lo sepas porque básicamente vas a ver en algún momento de tu internado, vas a ver en algún momento de tus consultas cuando tú lleves séptimo ciclo y empieces a ingresar a hospitales, que muchos de estos, de los pacientes, sobre todo, por ejemplo, si rotas por geriatría, vas a encontrar muchísimos pacientes que lo que sí o sí tienen son cuidados paliativos o manejo de cuidados. Entonces, vas a escuchar su nombre de estos fármacos y al menos tienes que conocer pues qué rayos hacen con esa persona, ¿no? Entonces, dentro de farmacología del dolor, dentro de farmacología del dolor, tenemos que saber principalmente, ya, para los que nunca han llevado clase conmigo, yo no hago PPTs como otros hermanos mayores, o yo soy más a mano. Son, es una cosa que yo tengo, no puedo aprender, todas mis clases son iguales. Si bien es cierto, tienen el mismo contenido teórico, porque no dejo pasar nada por tener un esquema de trabajo, no todas mis sesiones son iguales, nunca, ¿no? Entonces nunca una sesión es igual a la otra para mí. Bien, en farmacología del dolor, primero tenemos que saber lo que es la fisiología del dolor. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo se desencadena el dolor? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es lo primero que pasa? Imaginemos, imaginemos pues, que, no sé, que Lale que me está grabando acá, imaginemos que, no sé, un día está cocinando Lale y plap, se corta con el, no sé, se corta con el cuchillo porque se distrajo viendo series y hay una lesión, hay una noxa, lesión o noxa lo van a encontrar dentro de sus exámenes. ¿Qué es lo primero que sucede con el cuerpo ante una lesión? ¿Alguien me puede decir? Se activan los nociceptores Exactamente. Dentro de nuestro cuerpo, pero ¿por qué se activan los nociceptores? Los nociceptores no se activan así nomás. por la liberación de los DAMPA. Ajá. Aparte, claro, dentro de farmacología ustedes van a encontrar que obviamente, como ya bien lo dice, hay hay moléculas de daño celular, ¿no? Cuando hay, que son los famosos DAMPs. Entonces, dentro de eso también son unos tipos de sustancias que, por ejemplo, se liberan al momento para generar lo que es la inflamación. Recuerden que todo anoxodaño genera inflamación. Si llevan fisiopatología, lo han de saber. Entonces, vamos a ver que se libera, pues puede ser liberación de histamina, puede haber pues liberación de la famosa sustancia P, puede haber prostaglandinas, puede haber lo que es, por ejemplo, serotonina, bradicinina, tromboxanos, ¿no? Puede haber tromboxanos, leucotrienos, ¿no? Todas esas sustancias vamos a representarlas con una bolita. ¿Ya? Entonces,
básicamente en fármaco tienen otro nombre. ¿Alguien sabe cómo también lo llaman dentro de farmacología todas estas sustancias? ¿Alguien? Me encanta cuando ponen carita triste. Ya. Bueno, en algunas partes, ¿nadie? ¿De verdad? Pipipi, nomás diré. Un ratito. Repet- Preguntaste, Talía, disculpa. ¿Qué otro nombre tienen estas sustancias biológicas en la lesión se libera pues histamina, sustancia P, prostaglandinas? Estas son sustancias que tienen en los libros de farmacología un nombre en específico que usa el docente para mencionarlo. Comienza con A. Alarmina. No, no, Que provienen del ácido araquidónico. no. Bueno, sí provienen algunas del ácido araquidónico, eso no te voy a mentir, pero a este grupo de sustancias se les llaman autacoides o autacordes. Y ustedes, ¿por qué lo pongo con mucho énfasis y de otro colorcito? Porque dentro de exámenes han llegado a preguntar a veces el docente, no en finales, pero sí en consolidados, ha llegado a poner esta palabrita, autacoides, o también lo ha puesto como autacordes. Y eso hizo confundir a medio mundo qué rayos era. Ya. Ahora, en algunas literaturas ustedes van a encontrar el mismo nombre, ¿ya? Así que dentro de ellos los autacoides, que son más conocidos así, pero también algunos libros antiguos le ponen todavía autacordes, y ha llegado a preguntar esto en C2, bueno, claro, en Consolidado 2, ha llegado a preguntar qué ha pasado, que muchos estudiantes se quedaron, ¿qué rayos es eso? Y no sabían que estaban hablando de histamina, sustancia P, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que ustedes conocen que son sustancias biológicas. Entonces, básicamente los autocoides agrupan a todas ellas porque se definen como una sustancia biológica, obviamente propia del cuerpo, que activa, ¿no? que son sustancias activas que las produce las células del organismo de manera local y pues esos son una respuesta natural a las lesiones, inflamación o incluso a las alergias. Entonces, cuando hay una lesión se liberan estas sustancias y actúan donde se están liberando. Entonces, pueden haber diversos tipos de autacoides, porque pueden ser su clasificación de aminas, ¿no? Como la histamina o la serotonina, puede ser, por ejemplo, los péptidos como la sustancia P, puede haber gases como el óxido nítrico, ¿no? También las prostaglandinas, ¿cómo se llama? Eicosanoides, ahí está, que son las prostaglandinas, los tromboxanos, leucotrienos. Entonces, todas ellas, su nombre, entonces es dentro del grupo en la que clasifican, van a encontrar ese nombre de autacoides o autacordes. Entonces, si es que alguna vez llegan a ver ese término en su examen, no se asusten, ya saben qué es eso. Entonces, básicamente es eso. Y ¿qué pasa? Entonces, esta sustancia tan bonita que es la sustancia. Ahí está, espérate. Ya, ahí está. Estos autacoides se unen naturalmente a lo que es un nociceptor, que como ustedes tendrán en cuenta y en consideración, estos de acá, estos nociceptores, están en nuestro organismo, ¿no? Ya está. Entonces, esos nociceptores están ahí nomás localmente. ¿Y qué pasa? Pues ellos van a transmitir en una primera instancia, ¿no? Todo, ¿no? Mediante las neuronas sensitivas,
todo lo que es el camino, por así decirlo, van a llegar hasta lo que es la médula espinal, ¿no? Y ahí vamos a poner una linda médula espinal. Uy, ya, ella es nuestra médula espinal, ¿no? Llega todas esas señales, ¿no? Hasta la médula, y de la médula naturalmente viaja hacia lo que es el cerebro. Yo sé que no soy buena dibujante, pero para que más o menos me entiendan. Entonces, esto ustedes lo deberán recordar, ¿no? Entonces, esto básicamente es parte de fisio. Eh, entonces, dentro de esa conducción del impulso nervioso, desde el sitio donde está la lesión hasta la médula espinal y posteriormente a lo que es el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene dolor, básicamente hay la fase de transducción en la cual pues ese estímulo doloroso se vuelve un impulso eléctrico, ¿no? Y ese impulso eléctrico lo capta el nociceptor y estos nociceptores conducen, es como la chispa que enciende todo el circuito para que se conduzca el impulso desde el sitio de la lesión, imaginemos que fue en tu manito, hasta la médula espinal y posteriormente hacia el cerebro, ¿no? Eso a través de los nervios periféricos, la médula y posteriormente todo el circuito que recorre. Ahora, después de eso, pues tu cerebro interpreta esa señal dolorosa y manda lo que es una respuesta motora. Ustedes lo saben, la parte sensitiva después se vuelve motora. Entonces, ¿cómo tenemos eso de ahí? Por ejemplo, nosotros en la primera ruta, que es desde la zona de la lesión hasta la médula, tenemos canales. ¿Alguien sabe qué tipo de canales tenemos por aquí, imaginemos? Que ayudan a la conducción del impulso nervioso. De sodio. Exactamente. Nosotros aquí tenemos lo que son canales de sodio, voltaje dependientes. O sea que eso quiere decir que con la conducción del impulso nervioso, pues se aperturan estos canales de sodio. Ahora, hay ciertos fármacos como los anestésicos locales, que imaginemos que ese es un canal de sodio y el anestésico local actúa acá. ¿No? Imaginemos acá actúa lo que es el anestésico local, ¿no? La anestesia local. Un ejemplo de anestésico local, Lidocaína. exactamente como la lidocaína, lo que hace es básicamente evitar que el sodio ingrese. Si el sodio no ingresa, no hay impulso nervioso. Sin impulso nervioso, el cerebro no tiene cómo captar esa señal de dolor y básicamente es como un bloqueo de la señal de dolor. O sea, en otras palabras, no es que tu cuerpo no le quiera doler, simplemente es que como has bloqueado tus canales de sodio, tu cuerpo no puede interpretar una señal que no recibe. Entonces, si no recibe la señal dolorosa, no puede pensar que hay dolor. Ese es el verdadero ojos que no ven, cerebro que no siente. En este caso, canales de sodio que no se abren, cerebro que no interpreta señales. ¿Ya? Así que, literal, es así, pues, ¿no? Aquí en este caso es, sin canales de sodio no tengo dolor. Así de simple. ¿No? O sea, no es que no te duela, si ese canal de sodio se vuelve a abrir, o sea, cuando pasa el efecto de la lidocaína, pues naturalmente vas a volver a sentir dolor. Es como cuando te quitan una muela y te ponen anestesia local. Te quitan esa anestesia y tú empiezas a sentir que estás viendo a Cristo bajar de la cruz un poco más, ¿no? Pues estás así, modo ya, y entonces ahí donde tú tomas tus pastillas y todo, y otra vez vuelve a bloquear esos canales. Naturalmente es así, es la interpretación del cerebro para eso, ¿ya? Así que ya sabes, ya. Entonces ya, por ahí hay canales de sodio. ¿No? Entonces vas a encontrar un montón de canales. Por ejemplo, a nivel central, que yo hablo ya más de central cuando llegamos de la médula al cerebro, ¿a qué tipo de canales vamos a tener? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de canales tenemos? ¿Alguien?
¿Alguien? Oh, ¿nadie? F, nomás diré. Póngame una carita triste, al menos si no saben, pues. Yo pienso que estoy hablando ¿De solita. sodio también? No estoy segura. Sí, también hay sodio, pero hay otros más importantes que están dentro del central. Son 3 receptores que ustedes tienen que recordar para el dolor. Los de sodio, los de cloro y los mu. Son 3. Los de sodio usualmente, sí, no es broma que no están, sí están, pero dentro del sistema nervioso central hay 2 más importantes, que son los de cloro, que básicamente se ubican en la médula espinal, pero siento que si dibujo en la médula espinal, porque imaginemos que esta es la parte frontal y esta es la dorsal, en el asta dorsal de la médula espinal, ¿no? Existen unas neuronas que son neuronas inhibitorias y por acá más o menos encontramos lo que son canales de cloro, ¿no? Los canales de cloro. Entonces dentro de estos canales de cloro ustedes saben que son los famosos canales que se activan gracias al GABA, al ácido aminil gamma aminobutírico, ¿no? Entonces, ustedes saben que estos canales de cloro se tienen que aperturar para deprimir lo que es la célula, ¿no? Para que entre el cloro y se deprima, ¿no? Y de esa manera, pues, genera una anestesia más general, ¿no? Y de ahí tenemos otros que básicamente tenemos lo que son los receptores mu. Los receptores mu se encuentran a varios niveles. Se pueden encontrar a nivel periférico en las terminaciones nerviosas, como los nociceptores. Se pueden encontrar también en la asta dorsal de la médula, también se pueden encontrar. Y también se pueden encontrar pues en la sustancia gris a nivel supramedular que estamos hablando y el cerebro, o la corteza incluso límbica, el tálamo, ya vamos a ponerlo que acá se encuentran lo que son nuestros famosos receptores mu, que estos me interesa que se aprendan bastante porque son los que más van a ver dentro de los exámenes, que básicamente activan vías inhibitorias y alteran la percepción del dolor. Como te digo, no es que la persona no sienta dolor, sino que simplemente hace estos anestésicos, hacen que su cerebro no reciba esa señal de dolor. Básicamente, una vez que pase el efecto, va a sentir todo el dolor del mundo. Bien, y básicamente es eso. Entonces son 3 receptores que ustedes sí o sí tienen que recordarme, son esos 3, ¿sí? Porque son los más importantes, los que más van a ver y los que más van a preguntar. Bueno, recuerden que obviamente una vez el cerebro capta el estímulo doloroso, pues genera una respuesta motora. El dolor no es malo, si no te doliera, imagínate, existen personas con enfermedades que ustedes van a ver que tienen insensibilidad congénita al dolor. ¿Alguna vez han escuchado de esos casos o algo así? ¿Alguna vez han leído de eso? ¿O alguna vez les ha llamado la atención? Fiorella me pone una carita sorprendida. Sí, existen personas que tienen una enfermedad llamada insensibilidad congénita al dolor. Yo cuando me enteré de esta enfermedad con un capítulo de Doctor House. Aunque no lo crean, ver series médicas, no hablemos de Grey's Anatomy porque ahí no hay nada médico. Pero en Doctor House, aunque no lo crean, todos los casos son muy similares a enfermedades reales. O sea, en Doctor House sí te dan un esto detallado porque la serie está creada por médicos. O sea, si bien es cierto, hay pequeños errores que se pueden modificar, las enfermedades que ellos detallan son enfermedades raras, pero son enfermedades que sí existen y que sí su sintomatología que llega es tal cual se produce la enfermedad de una persona. Así que si alguna vez tú quieres ver una serie médica, créeme que Doctor House es una de las pocas series que si tú prestas atención verdaderamente a la serie, puedes sacar enfermedades muy curiosas, tal vez que tú quieras leer, tal vez como algo de entretenimiento, ¿no? Porque a mí me encanta leer como parte de entretenimiento y es una de las pocas series que me gusta. Dentro de ese capítulo hubo uno de insensibilidad congénita al dolor, que fue donde yo más me puse a estudiar, y es que estas personas, básicamente, aunque no lo creas, si bien es cierto, uno dice, pucha, a mí me duele, me siento mal,
pero si no te doliera te sentirías peor, porque esas personas, cuando se afecta en la insensibilidad congénita al dolor, se afecta a nivel central. Eso quiere decir que se afecta a nivel cerebral. O sea, esas personas, eh, ¿cómo te lo explico? Son personas que básicamente nacen con, eh, cuando fallan, ¿no? Esos mecanismos del dolor. Entonces, hay muchos nombres, ¿no? La insensibilidad congénita, el dolor, el famoso ICP, lo van a encontrar. También lo han llamado a veces neuropatía sensitiva hereditaria, porque es hereditaria, lo transmiten de padres a hijos. Y es raro este trastorno genético, ¿ya? Pero básicamente la persona no percibe el dolor físico. O sea, esa persona no tiene nocicepción, ahí está. Sus nociceptores es como que si no existieran, porque ellos no lo tienen. Entonces, ellos tienen una mutación a nivel genético que evita que esa... Recuerden que dentro de los nociceptores, un daño mecánico como una lesión genera un impulso nervioso que el nociceptor capta. En estas personas eso no sucede. Entonces, básicamente, ellos no sienten dolor. Y muchos dirán, pucha, qué chévere no sentir dolor y que nada te duela. Pero no, porque muchas de esas personas tampoco, al no sentir dolor, tú cuando a ti te duele algo, imagínate que tú tienes una peritonitis, una apendicitis, te duele, tú lo sientes, sabes que algo está mal contigo. Esas personas básicamente no tienen esa capacidad, pueden estar desangrándose por dentro, se les pueden haber tumbado un diente, lo pueden haber apuñaleado, baleado, perdón, y no sienten nada. ¿Por qué? Porque no tienen ese canal, ¿no? Entonces, básicamente, esos nociceptores, y no solo eso, sino que ellos también tienden a desregular su temperatura muy fácilmente, porque dentro de los genes implicados al dolor, las sustancias que se implican al dolor también pueden generar, es como que tu cuerpo dice, tu cerebro, o sea, tu cuerpo es como que no siento dolor, pero yo sé que existe una lesión porque mi célula está dañada y sigo produciendo sustancias, pero como no detengo esa producción de sustancias, por ejemplo, las prostaglandinas aumentan la temperatura y esas personas tienen la temperatura elevada y ni lo sienten. Ellos pueden estar con fiebre de 40 grados y no les duele la cabeza como a los otros. Entonces, son casos interesantes y raros que van a encontrar, pero existen. Y básicamente son enfermedades que actualmente no tienen cura, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué preferirían? A veces uno dice, ¿no? ¿Prefieres vivir sin dolor toda tu vida o prefieres vivir con dolor crónico toda tu vida? Esa es una duda, ¿no? Porque si no tengo dolor no siento nada, me puedo estar muriendo y no voy a sentir nada. Y otros que les duele todo, pero al menos con manejo médico pueden tenerlo, ¿no? Entonces, básicamente por eso es importante estudiar fisiología del dolor. Básicamente es un gráfico un representativo, no de todo, porque si me pongo a hablar de fisiología del dolor es una hora entera, hora y media, 2 horas de clase. No, pero esto es un resumen para que ustedes más o menos entiendan a dónde o a qué nivel van a actuar los fármacos que voy a presentar el día de hoy. Sí, entonces veamos. Dentro de la farmacología, y ahora sí entrando a fármaco, recuerden que todo lo que ustedes deben conocer dentro de farmacología del dolor es que existen dos grupos, ¿no? Ustedes tienen que saber en fármaco, como siempre le digo a mis chicas o a mis chicos, porque a veces son hombres, la mayoría siempre son mujeres, no sé por qué. Y ya está. Farmacología del dolor. La mayoría siempre son mujeres. No sé, me he dado cuenta de eso. Dentro de fármaco tú tienes que conocer, por si no te ha quedado claro tal vez en la primera parte y eres nueva, tienes que conocer, para mí siempre es importante que todo estudiante conozca el nombre del fármaco. Me interesa que conozcas su mecanismo de acción. Talía, ¿qué es un mecanismo de acción? Por si no te quedó claro en la primera parte y seguro lo has visto en tus exámenes, es la forma en la que actúa un fármaco. Un fármaco puede hacer dos cosas, o bien bloquea o bien activa, no hace más. ¿Sí? O bien bloquea tu función fisiológica natural, o bien activa y potencia esa respuesta fisiológica, porque eso es lo que hace un fármaco. O sea, Talía, ¿yo tengo que saber fisio para saber fármaco? Sí, porque el fármaco o bien altera esa respuesta fisiológica o bien la potencia mucho más. Entonces, si tú no sabes fisio, fármaco vas a estar perdido. Bien. Entonces, el mecanismo de acción. La acción farmacológica, si no te quedó claro en la primera parte que es una acción farmacológica, como te digo,
farmacológica. Sí, ya, ahora sí. Como te digo, el fármaco va a desencadenar una respuesta fisiológica, ya sea una respuesta fisiológica de bloqueo o de activación. Y esa respuesta que emite ese fármaco, eso es la acción farmacológica. Eso quiere decir, si yo, imaginemos, yo bloqueo mis canales de sodio y disminuyo, si yo bloqueo mis canales de sodio, fisiológicamente lo que pasa es que disminuye la conducción del impulso nervioso. Ya, esa disminución del impulso nervioso es esta acción farmacológica. ¿Sí? Eso me interesa que tú sepas, ¿no? Después existe otra cosa que muchos confunden, que es el efecto farmacológico. El efecto farmacológico es distinto a la acción farmacológica. ¿Por qué? Porque el efecto tú lo puedes medir. Por ejemplo, te llega un paciente gritando de dolor a tu consulta. Imaginemos que tiene, no sé, una hernia discal a nivel de la lumbar, o sea, una hernia en la zona de la columna vertebral a nivel lumbar que está haciendo compresión a los nervios y naturalmente eso duele, ¿no? Y el médico pues le receta tramadol mientras espera una opción quirúrgica. Entonces le receta un tramadol, que es un fármaco potente para el dolor, y naturalmente la acción farmacológica del tramadol va a ser disminuir la conducción del impulso nervioso, o sea, disminuir esa señal de dolor. ¿Para qué? Para que el cerebro no lo sienta, ¿ya? Y esa es tu acción farmacológica. Y Dalía, ¿cuál sería mi efecto? Mi efecto farmacológico sería ver que esa persona ya no siente dolor, porque tú lo puedes visualizar ese efecto. Vas a ver que ya no se queja, vas a ver que te va a decir, oye, sí, ya me siento mejor, ¿no? ¿No? Ese es el efecto farmacológico. El efecto farmacológico es algo visible con alguno de tus sentidos, ¿sí? Por ejemplo, los antihipertensivos. ¿Cuál es el efecto farmacológico? Disminuir la presión arterial. ¿Cómo yo veo eso? Agarro, ¿no? Agarro mi manómetro y tomo la presión, le disminuyó la presión. Ese es tu efecto farmacológico, ¿sí? O sea, la acción farmacológica tú no la puedes medir, pero es un proceso fisiológico que tú conoces, mientras que el efecto es algo que sí es medible y tú lo vas a poder ver, ¿sí? Y de ahí una última cosa que últimamente he visto que han agregado a los exámenes son las RAMS, las reacciones adversas medicamentosas. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes como médicos que por más que receten un fármaco, recuerden que eso siempre a veces tarde o temprano genera daño. ¿Sí? No todo fármaco es 100% bueno, ¿no? Ustedes agarran cualquier fármaco, hasta el paracetamol lo agarran. Si ustedes agarran, ¿cómo se llama? Su paracetamol, no se compren la cajita de paracetamol, agarran la hoja que viene dentro de la cajita de paracetamol, van a encontrar posibles efectos adversos. ¡Fua! Una lista. Si alguna de ustedes es mujer, toma pastillas anticonceptivas, agarra la lista de pastillas anticonceptivas, creo que los RAMS, hay más RAMS que beneficios incluso, y aún así se siguen consumiendo, ¿no? Es curioso, ¿no? Entonces hay muchos medicamentos que generan RAMS adversas, pero sopesa las RAMS, como son muy raras, ¿no? Incluso si tú tomas pastillas anticonceptivas, una de las RAMS dice posible infarto, ¿no? O sea, posible cardiopatía isquémica. Dime cuántas de las mujeres que toman anticonceptivos saben que les puede causar un infarto. Muchas veces causan uno. Ninguna sabe, no lo lee, ¿no? Lamentablemente, como dicen, hay que sopesar riesgo-beneficio. En farmacología ustedes van a ver, y dentro de la vida de ustedes como médicos van a ver, que en esta vida todo es sopesar riesgo-beneficio, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, imaginemos, van a ver ustedes que llega cuando ya veamos la parte de antihiperglicemiantes, ustedes van a ver que hay pacientes diabéticos, ¿no? Con daño renal, que su sangre está más espesa que la mermelada, y van a encontrar que su tratamiento es hidratación. Si yo hidrato a ese paciente, friego más ese riñón, pero si dejo esa sangre muy espesa y no lo hidrato, puede hacerme un posible derrame cerebral. Entonces, viendo quién me sirve más que esté funcionando, el cerebro o el riñón, los médicos priorizamos el cerebro, ¿no? Si el riñón, como dicen, si el riñón se friega, hay diálisis. Si el cerebro se friega, hay muerte cerebral. Entonces, siempre en tu vida vas a encontrar que dentro de la vida del médico no puedes salvar a todo el mundo y vas a tener que tomar una decisión en cosa de riesgo-beneficio. En farmacología del dolor es igualito.
¿Por qué? Porque muchos de estos fármacos, ¿cuál es uno de los peligros de los fármacos en farmacología del dolor, que son los famosos analgésicos? El principal riesgo que tú puedes tener con un paciente, el más común que existe. ¿Alguien me puede decir? Pensándolo con lógica, ¿cuál es el principal riesgo que tienen estos fármacos? Adicción. Adicción. Gracias, Ángela. La adicción es lo más peligroso. Estos fármacos son adictivos. Y otra vez vuelvo a citar a Doctor House. Doctor House es una persona que vive con dolor crónico. Y él es adicto a una pastilla que le quita el dolor. Y cada vez necesita... Y no solamente eso, sino que lo curioso, y algo que a mí siempre me ha hecho mucha curiosidad, es que los fármacos que juegan tarde o temprano con tu cerebro van a ser algo que genera tolerancia. La tolerancia es que el paciente poco a poco va a necesitar una dosis mucho más alta del fármaco que está tomando, hasta el momento en que la dosis más alta ya no le haga ni siquiera cosquilla. Por eso es que los fármacos para el dolor tú en tu vida los vas a tocar, a menos que seas anestesiólogo, porque estos fármacos, al menos los opioides, que son los más fuertes, los opioides no los vas a tocar. Tal vez los de periférico, como los AINES y los glucocorticoides, sí, porque son parte de tu día a día del internado, pero un opioide, que es un central, nunca lo vas a tocar. O al menos uno de ellos, que es el tramadol, pero de ahí el resto no. ¿Por qué? Porque vas a encontrar que estos fármacos son altamente adictivos y solamente un anestesiólogo lo puede manejar. ¿Quiénes se le da estos fármacos? A las pacientes que son enfermos terminales. O sea, ellos ya están, ya obviamente ya necesitan estos fármacos porque sin ellos sienten un dolor indescriptible y las personas con cuidados paliativos lo saben. Solamente en el Perú, si tú eres médico, imaginemos, Maricielo termina siendo médico, ella no va a poder ir al hospital y decir, ya, tú vas a tomar, no sé, imaginemos, oxicodona, que es un medicamento para el dolor en personas con cáncer. No puede, porque uno, sería arrestada de primera, y dos, las únicas personas que pueden manejar son anestesiólogos especialistas en manejo del dolor. Y tienes que hacer una especialidad para tu recetar fármacos del dolor. No así nomás no se receta. ¿Sí? Entonces, pero tengo que saber por qué, porque tú vas a encontrar pacientes en cuidados paliativos que tienen receta de esto, ¿no? Imaginemos que hacen una sobredosis, imaginemos que, no sé, vienen por efectos adversos, porque muchos de ellos vienen por efectos adversos. Entonces, tú, para que lo puedas manejar, ya más o menos vas sabiendo. Entonces, dentro de la farmacología del dolor, tenemos que saber que existen fármacos que son grupos de fármacos centrales, que son los que yo digo que juegan con tu cerebro, que son los famosos opiáceos u opioides. Lo van a encontrar con los dos nombres, los dos son lo mismo, ¿sí? Y los periféricos. Una vez un alumno me dijo, Talía, pero los opioides no son drogas. Y yo, todos los fármacos son drogas. Todos los fármacos pueden generar adicción. Todos los fármacos que recetamos son potencialmente adictivos y peligrosos. Es curioso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, muchos conocen a los opioides porque le dicen, ya, si tú eres un adicto a opioides es porque eres un drogadicto. Hay opioides que obviamente, como la heroína, que son drogas de abuso, y hay otros que son drogas, pero son drogas beneficiosas para el paciente hasta cierto punto. Entonces vemos que hay dos, los centrales y los periféricos. Los centrales son los que básicamente juegan con tu cerebro, que son los más adictivos. Recuerda, toda cosa que juega con el cerebro son altamente y potencialmente adictivos. Los periféricos acá pues son los que vienen los famosos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que aquí yo me voy a detener a hablar. ¿Por qué? Porque aquí al menos tú tienes que conocerlo. ¿Por qué? Porque es algo que consumen nuestros familiares a diestra y siniestra, ¿sí? Y la gente lo consume a diestra y siniestra como si eso no te hiciera daño, ¿sí? Entonces, después de que tú tengas esta clase, vas a poder decirle, mamá, papá, por favor, deja de tomar AINES como si fueran canchita. Reduzcan eso. ¿Por qué? Porque los adictos a los AINES, no se rían, porque los adictos a los AINES, potencialmente después, cuando sufran una enfermedad de dolor crónico, ojalá que no, pero si imaginemos, tú tienes tu mamá que ella toma ibuprofeno hasta cuando va a bailar, va a su clase de baile, ibuprofeno, regresa, le duele la rodilla, ibuprofeno, no sé, está descansando y le viene un dolor, ibuprofeno, ibuprofeno, ibuprofeno. ¿Qué te recetan en la farmacia? Ni siquiera te recetan, te dice, van a la farmacia,
porque dicen doctora, ni siquiera son doctores, son farmacéuticos. ¿Qué me puede recetar? Ibuprofeno para el dolor. Ibuprofeno, ibuprofeno, ibuprofeno. Y esas personas viven a base de ibuprofeno. El ibuprofeno no se toma por más de 7 a 14 días. Y esas personas toman ibuprofeno 2 a 3 diarios. Y ellos se vuelven potencialmente adictos a los AINES. ¿Y qué pasa? Que cuando tú, por ejemplo, ellos llegan con un dolor crónico, porque los ibuprofenos son para dolores moderados, no leves, moderados. Cuando ya llegan, por ejemplo, a una consulta, imaginemos que la persona tiene una hernia, el ibuprofeno ni el naproxeno no le van a hacer efecto, voy a tener que recurrir a una droga mucho más potente. Entonces ahí viene el gran peligro. Y llegan así muchos pacientes. Entonces ahí tú tienes que aprender qué hacer y cómo manejar. De ahí de los AINES tenemos los AIES, que son los antiinflamatorios esteroideos. ¿No? Y algo que a mí me preocupa, y yo no sé, a mí me preocupa más que nada, ¿ya? Que los AIES son los famosos glucocorticoides, para los que no saben. Y acá vamos a poner los glucocorticoides. Bueno, dentro de los AIES están los glucocorticoides, que es el que más me interesa que aprendan, porque en un inicio, los glucocorticoides eran solamente para manejo intrahospitalario. Después empezaron a comercializar y dime tú, porque esta es la pastilla bendita para todas las personas. Le da una gripe ahorita que está de moda, le da una gripe con dolor de garganta. ¿Ya? Es gripe. Le duele la garganta, está inflamada naturalmente, porque es el proceso biológico de la enfermedad. Tú vas a encontrar que te va a causar una gripe, no sé, tendrá un virus y ya, te inflamó la garganta. No puedes hablar. En lugar de mantener la boca cerrada y empezar a esperar que tu cuerpo actúe, porque naturalmente eso es viral, va a pasar un paracetamol y ya está, van a la farmacia, ¿qué les dan? Dexametasona. Le dan dexametasona y dexametasona. Yo ya estoy cansada de ver eso de la dexametasona. Ángela. Sí, tenía una consultita, entonces, lo que pasa es que yo creo que una vez al año me enfermo muy mal, Claro. de gripe y así, y normalmente me inyectan, supuestamente para que pase rápido, 3 Claro. inyecciones. Eso O sea, está mal. eso es normal, ¿no? Porque tú, como dices, te enfermas rara vez, ¿no? Ya una vez al año, como dicen, una vez al año no hace daño, Ajá. ¿no? Pero hay personas que son adictas y toman dexametasona a diario. O sea, ese es el problema. Que la dexametasona no se toma por más de 7 a 14 días. Y tú vas a ver personas que la toman 1, 2 meses. Tú ves su cartera de la señora, ves el bolsillo del señor y guardan una dexametasona como si fuera oro. Tú vas a las farmacias, venden dexametasona a diestra y siniestra. Ese es el gran problema y vas a ver que van a llegar, muchos pacientes llegan, que son pacientes adictos a la dexametasona, llegan con uno de los problemas más comunes endocrinológicos, que es el síndrome de Cushing, o de Cushing, algunos le dicen, de Cushing. Entonces, genera eso, y aunque no lo crean, la dexametasona, obviamente como Ángela lo dice, ¿no? Si hay un efecto muy grave, ya te estás modo ya muriendo, me estoy yendo para otro lado, ya obviamente ahí sí, así te dan tu receta, ya aplícale, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, para los adictos al dolor crónico, por ejemplo, yo soy una paciente de dolor crónico, yo sufro de lumbalgia crónica. ¿Por qué? Aún no sé, tengo que esperar que el seguro me dé cita, para cuando me muera será. Ahí voy a donar mi cuerpo al estudio para que me digan por qué rayos me dolía la columna. Desde que tengo 14 años, yo llevo casi 8 años con dolor. Yo sufro de dolor crónico. A mí el tramadol no me hace cosquillas, pero yo no tomo tramadol porque a mí me da miedo volverme adicta a esas pastillas. Hubo una época de que tenía 16 años y yo me volví adicta a las pastillas para el dolor. Entonces, esas pastillas son muy potentes, pero los médicos las recetan a diestra y siniestra. Y la típica, ¿no? Cuando tú vas al hospital, ¿qué te dan? Pues tú vas a cualquier seguro, tú vete a cualquiera, vete a Loaiza, vete a 2 de Mayo, vete al Rebagliati, vete a La Salud, vete a donde sea. A donde tú quieras, te vas a emergencia, tú le dices que tienes dolor de columna, la receta típica de todo médico que ya me tiene harta, no investigan la causa, pero siempre te dan lo mismo. Yo tengo mis familiares que todos sufren de dolor crónico de columna. ¿Qué te dan para inyectarte? Dexametasona, diclofenaco y orfenadrina. Tengo un glucocorticoide, tengo un AINE y tengo a la orfenadrina. Entonces tengo 3 potentes fármacos combinados juntos para el dolor y claro, me pongo eso y me alivio, pero
Imagínate esas personas que viven con dolor crónico y que no saben manejar, que no conocen. Yo prefiero 1000 veces que me siga doliendo. Yo tengo dolor todo el día, pero ya cuando me duele bastante, y ahí recién tomo el medicamento porque sé que en esa parte necesito bajarle al dolor, ¿no? Porque ya sé que no me puedo mover. Pero hay personas que obviamente hasta el más mínimo dolor le duele y se inyectan, se inyectan, se inyectan y eso genera adicción. Y tarde o temprano no descubren la causa y no la descubren porque muchas veces el paciente, ya, el doctor me dio dexametasona, orfenadrina, diclofenaco y esa inyección me hace bien, me hace potente, ¿no? A mí me es excelente. Y se compran por cantidades y las farmacias lo siguen vendiendo porque son sin receta médica. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de esas personas llegan con adicción a esos fármacos y cuando descubres el problema, hasta ni siquiera los anestésicos le hacen efecto, tienen que dar una dosis más alta que puede generar un mayor riesgo. Y es por eso que ustedes cuando receten ya más adelante estos fármacos tengan mucho cuidado y explíquenle al paciente, porque este curso se lleva por eso, para que tú conozcas qué genera el fármaco en el cuerpo y tú puedas decir en algún momento a un paciente, oye, para. Yo he llegado a decirle a señoras con dolor crónico, para de consumir esto, porque te va a hacer daño. Entonces, vemos ese grupo de fármacos. Vamos a ver, vamos a iniciar con los centrales, los famosos opiáceos. Si tienen dudas o preguntas, así como Ángela, me levantan la manito y lo dicen, normal. Para mi curso, dentro de acá, yo no tengo preguntas tontas. Para mí toda pregunta es completamente válida porque todas las preguntas se aprenden, ¿sí? Así que como le digo a todos mis alumnos, este es su lugar seguro para preguntar todo lo que quieran. Hasta la pregunta que no le quisieron hacer al profe porque pensaron que era muy lógica, háganla. Yo soy feliz de contestar preguntas. Entonces vamos a empezar con los... ya, es que vi una reacción, no sé de qué fue. Y dije que fue alguien, estaba levantando la mano. Como estoy conectada en 2 dispositivos en mi tablet y en la computadora. Bien, entonces vamos a ver los opiáceos. Los opiáceos. Dentro de los opiáceos, yo voy a destacar lo siguiente. Voy a destacar a los fármacos. Hay fármacos dentro de los opiáceos que no se usan para el dolor, cabe destacar, ¿sí? Pero los voy a mencionar porque en algún momento el profesor ha preguntado al menos por su función, ¿sí? O sea, por su función más que nada. Entonces, por eso yo les voy a dar una sección de mi capítulo del día de hoy, ¿no? Dentro de los fármacos vamos a encontrar lo siguiente. El principal, el más común, la famosa morfina. Ese es uno de los fármacos más preguntados por el docente. Lo subrayo. De ahí de eso está la metadona. Metadona, perdón. De ahí con lo que les encanta drogarse en los hospitales, fentanilo. Si ustedes van a ir al hospital en algún momento y van a ver que hay muchos doctores adictos al fentanilo. Cuando lo vean me van a dar la razón. Por favor, si un anestesiólogo les ofrece fentanilo, no caigan. Gracias. Hay muchos médicos, aunque no lo crean, son adictos a este fármaco. Sí, ¿Y Ángela. cómo reconoces a esos doctores? O sea, tengo curiosidad. ¿Cómo te das cuenta que consumen fentanilo? Los encuentras más letárgicos de lo usual. Porque hay médicos que están cansados, pero son médicos que se encuentran mucho más cansados, son más letárgicos, ¿sí? Y cuando no tienen, o sea, se ponen impacientes. Vas a ver que el doctor puede estar así muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. Así tú lo vas a ver y dices, ese doctor es chill de cojones, ¿no? Tú lo ves, ¿no? No es que está chill de cojones, está drogado. Y literal, después de eso, cuando tú a veces lo encuentras en un momento en el que le falta su fentanilo, está molesto, iracundo, como un adicto cuando no tiene droga. Lo mismo, vas a reconocer así. No son muchos, afortunadamente ha disminuido la gran cantidad de distribución de fentanilo dentro de los hospitales, pero sí existe al menos uno por cada hospital. Yo te puedo decir uno por cada sección. O sea, literalmente vas a encontrar un medicamento. Dentro de cada hospital mínimo tienen sus 10. Mínimo. Mínimo tienen sus 10 adicciones a fentanilo. Y aparte de eso, tú vas a encontrar que muchos médicos se van a tapar de esa adicción, porque después los encuentras en UCI. Los encuentras en UCI por sobredosis de fentanilo. Me ha tocado encontrar un doctor así. Tú lo ves
Y cuando lo encuentras era un residente, era un interno, era un médico que era adicto a estas sustancias. Y como en el hospital, tú sabes que a veces, muy pocas veces hacen el conteo de los fármacos que utilizan. Tú sabes que en el hospital hay harta distribución de medicamentos. Muchas veces, uy, se perdió uno, se cayó de esto. No se perdió ni se cayó, lo utilizaron. Pero lo utilizaron por uso de droga de abuso. El fentanilo es usado, sí, para pacientes, porque es un anestésico. O sea, literalmente los duerme. Eh, entonces, pero ellos usan, como son médicos, conocen las dosis controladas y lo usan porque, ¿qué pasa con los opiáceos? Los opiáceos, dentro de los opiáceos vamos a hablar de esto. Una de las drogas más comunes de opiáceos, lo voy a poner acá abajo porque todavía me faltan escribir más, es la heroína. Por eso es que muchos dicen, ay, es un opioide, es droga, todos son drogas. Que esta es una droga, está clasificado como droga de abuso. ¿No? Droga de abuso son esas que se usan para divertirse. Ya. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto cómo es la adicción a la heroína? ¿Ha visto un paciente, bueno, o ha visto alguna vez en alguna película, en algún esto, cuando se drogan con heroína? ¿Cómo está el paciente? ¿Alguien sabe? ¿Cómo está la persona que se droga con heroína? No sé, lo que hayan leído, tal vez en algún momento me hizo una película. Pueden decirlo. ¿Cómo creen que viene un paciente con adicción a la heroína? ¿Alguna? Equivóquense, normal, acá es el lugar correcto para equivocarse. Como ansioso, agresivo. Ahí está, por fin escucho la voz de Diana. Eso. Claro, los opioides o los opiáceos son derivados del opio natural. El opio era una sustancia que se utilizaba en la antigüedad para drogarse. Desde la antigüedad existen estos fármacos y se utilizaban para drogarse. ¿Sí? Estos, este, ¿cómo lo explico? Estos receptores a nivel talámico, a nivel del sistema límbico, cuando juegan con el cerebro, tienen dos funciones. ¿Qué pasa? Que, por así decirlo, los opiáceos, si quieren leer más, lo van a encontrar como un mecanismo fisiológico, neurobiológico, como le quieran decir. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando se activan los receptores MU dentro del cerebro, entonces el efecto principal, si bien es cierto, causan analgesia, que es disminución del dolor, e incluso pueden generar anestesia, que es doparse. No es lo mismo analgesia, que es la analgesia es básicamente sin dolor. Anestesia ya es sin nada, o sea, sin funciones, sin movilidad, sin nada. O sea, por ejemplo, sin dolor, tú puedes mover tu brazo y todo. A la anestesia que ya, te durmieron y no mueves nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los opiáceos? Los opiáceos se unen a receptores MU, perdón, y, y básicamente en las neuronas GABAérgicas. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que el GABA es el freno del placer, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que estos opiáceos, dentro de en las famosas neuronas GABAérgicas que se tiene, existen receptores MU. Entonces, ¿qué pasa? Estos receptores MU vamos a ver que están asociados a proteínas G inhibitorias. Entonces, cuando inhiben la producción del GABA. Y tú sabes que el GABA es la frenada del placer, ¿sí? Entonces se quita ese freno. ¿Y qué pasa con las personas que consumen heroína? Tienen una sensación intensa de euforia, por eso son adictos a la heroína. Se sienten felices porque su cerebro empieza a liberar dopamina como si fuera loco. Lo mismo pasa con todas las personas que tienen opiáceos. A los de fentanilo los vas a ver así. Si alguna vez tienes un médico, lo vas a encontrar feliz, eufórico. Luego lo vas a encontrar deprimido. ¿Por qué? Porque cuando llega un punto, ¿no? Entonces esos pacientes, ¿qué pasa? Que en un punto ellos producen euforia, pero en otro punto del cerebro producen lo que es depresión. Entonces, ¿qué pasa? Es como una persona cuando está borracha. ¿Han visto las personas borrachas? Ellos, es la misma vaina.
Se ponen eufóricos en algún momento, pero de tanto del aumento de la dosis, en este caso el alcohol, se duermen. Ya, lo mismo. La morfina y el fentanilo, la metadona y todos los opiáceos a ciertas dosis generan euforia, generan placer, pero después de eso generan lo que es, a una dosis un poco mayor, generan lo que es anestesia y analgesia, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que pasa con los médicos que son adictos al fentanilo. En un inicio empiezan a consumir poco, pues, y tú los ves eufóricos, los ves felices, los ves esto, pero cuando ya se vuelven adictos, tú vas a encontrar que ellos pues, son que se ponen eufóricos, pero luego se van deprimiendo, se van cayendo, y luego cuando no tienen esa dosis son doctores enojones, renegones, y los ves que en ese estado ansioso de querer buscar otra dosis más. Y básicamente el fentanilo en realidad es un anestésico, ¿ya? O sea, se usa para eso. Pero lamentablemente, pues en el mundo médico todos encuentran la manera de generarse a veces daño, ¿no? Entonces el fentanilo se usa en dolor crónico en pacientes oncológicos, en dolor agudo súper, súper, duper intenso, ¿no? Entonces, incluso el fentanilo se ha registrado en algunos artículos como 100 veces o hasta 10 a 100 veces más potente que la misma morfina, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Y básicamente a nivel, um, el uso del fentanilo, pues lo que genera es depresión del sistema nervioso. Entonces, en un inicio, pues genera lo que es analgesia y puede, pues como les digo, puede producir a nivel central lo que es la euforia, ¿no? Sensación de placer, pero a grandes dosis, pues empieza a generar depresión, ¿no? Entonces, básicamente, eso lo van a ir visualizando poco a poco. No sé si hay alguna dudita. ¿Todo clarito? Cuando estamos todo clarito, ok. Entonces van a encontrar eso, porque es la verdad. Yo no les voy a mentir. En esta vía del médico, por favor, no acepten tonterías. Gracias. De ahí del fentanilo tienes la oxicodona. Es curioso cómo algo que genera placer luego te deprime hasta el punto de la muerte. Oxicodona, por eso es que tú ves a los pacientes con heroína, ellos consumen poca. La heroína, en realidad tú no las encontrás. Aquí en el Perú es raro que haya pacientes adictos a la heroína. ¿Sabes por qué es raro? Porque la heroína es cara. Es muy cara para un adicto. Tú vas a encontrar acá en Perú, en Estados Unidos, vete a Estados Unidos, ellos sí son adictos a la heroína porque hay plata y porque allá se produce en cantidad. Tú te vienes acá a Perú, en Perú los adictos, la mayoría son adictos a la pasta básica de cocaína. Ellos son adictos a la cocaína, pero no a la heroína. A la coca sí. Y ni siquiera a la cocaína buena, a la pasta básica, o sea, ni siquiera a la procesada. Porque es mucha más barata, pero también es mucho más dañina. Se van a contar que contra más barata la droga, más adicción causa, más daño también. Y más difícil dejarla. Así que ya saben ya. La heroína como droga de abuso es raro que la encuentren en hospitales. Muy pocos pacientes llegan adictos a la heroína. No digo que no haya, pero son pocos los que llegan. Ya está. La oxicodona. Después de ahí también tienes pues lo que es ¿qué más te puede decirte acá? La petidina también, la petidina. Son pocos más raros, ¿no? Lo que sí vas a escuchar siempre, morfina, fentanilo, oxicodona, eso sí los escuchas. Heroína, de ahí tenemos también lo que es por ejemplo, la codeína. La codeína está dentro del grupo de los opiáceos, pero no lo usan mucho para el dolor. La codeína más lo usan como un antitusígeno. ¿Qué es un antitusígeno? Para el que pregunta, el que evita que tosas, literalmente. Un antitusígeno. Más que nada se usa por eso, más que como un medicamento para el dolor. Por eso lo pongo entre paréntesis. De ahí también lo vas a escuchar el dextrometorfano. Dextrometorfano. Si está mal escrito, chicas, avísenme que yo soy media disléxica y leo mal. También es antitusígeno. O sea, también sirve para lo que es la tos. De ahí de eso tenemos lo que es, por ejemplo, la loperamida, que lo deben haber visto en su clase de gastro. ¿Alguien sabe qué es para qué sirve la loperamida? Lo deben haber visto en sus fármacos gastrointestinales y no digan que no, que yo he leído esa PPT. Disminuir. Bueno, estoy en el plexo mientérico, en los receptores MU también. Ujú.
Exactamente, funciona como, claro, como un antidiarreico. Ya está. Y de ahí van a tener a un fármaco que este sí seguro lo pueden llegar a recetar. El famoso tramadol, que es el menos potente de los opiáceos, pero aún así es el más potente comparado pues con un AINE, con un glucocorticoide, el tramadol es mucho más potente, pero dentro del grupo de los opiáceos es el menos potente que existe y es el que se receta usualmente con dolores crónicos, ¿no? Ya está. Esos son los fármacos. Qué bruto, fármaco con tilde, por favor. La vida me trata mal, ya está, fármaco con tilde. Ya, ahora sí. Ahora vamos a ver nosotros aquí a los receptores Mu. Yo voy a hablar a nivel del dolor. Aquí ya no hablo de antidiarreico porque si bien es cierto, ya lo vamos a ver en la clase de gastro. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos un receptor Mu, que son estos de aquí. Y estos están unidos a una proteína G. Esto es fisio. G inhibitoria. Recuerden que las G se dividen en tres. G estimulante, G inhibitoria y la famosa GPQ. El receptor muestra una G inhibitoria. ¿Qué hace la G inhibitoria? ¿Alguien? Inhibe la denilato ciclasa. Correcto. Inhibe al sistema de enilato ciclasa. ¿Y eso qué significa? En buen cristiano, como les digo yo a mis alumnos. Si inhibe el sistema de Eh, enilato ciclasa, ¿qué causa? que disminuye el MPC cíclico. Ujú. La pKa disminuye el calcio. También disminuye, claro. Así me gusta, así me gusta, así me gusta. O sea, básicamente no hay calcio. Hablemos así. No hay calcio, AMP cíclico. Está bien, me gusta cuando recuerdan su oficio. Chiquita. Todo eso genera lo que es una disminución del impulso nervioso. Porque como ella bien lo dice, una curiosidad de los canales de calcio es que para que los canales de calcio se abran necesitan calcio. Curioso. Pero F nomás diré. Entonces, ¿qué pasa? Que es curioso, para que se abra un canal de calcio necesita calcio. Necesita una corriente que sea pucha por calcio. Entonces, irónico, ¿no? Irónico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mira, entonces imaginemos que esta es tu célula. Obviamente tu célula nerviosa, que es tu neurona, no es así, ¿ya? Pero yo lo pongo así por gráficamente hablando, para que después no me funen y digan, no, no era así, Talía, me estás mintiendo. No, estoy poniendo gráficamente, imaginemos que es así. Supongamos, ¿ya? Supongamos. No seamos tan teóricos como el libro. Ya, imaginemos que este es tu canal de calcio. Tu canal de calcio, como no tiene calcio, porque obviamente disminuyó la anilatociclasa, perdón, inhibió el sistema de anilatociclasa, el canal de calcio está, por así decirlo, block, no entra calcio. Si no entra calcio, que es un ion positivo, ¿cómo crees que va a estar esa pobre célula? ¿Cómo crees que va a estar dentro de la célula? ¿Positivo o negativo? Posi o nega. Positivo. Si no entra calcio, ¿cómo va a estar esa célula? Posi o nega. Ay, Y perdón, negativo. Si no entra negativo. calcio. Ujú. Si no entra calcio, si el calcio no llega, si el calcio no llega, se empieza a negativizar la célula. Y ahora yo te pregunto, acá también hay canales de potasio. Y la pregunta que le hago a todos mis estudiantes, que me encanta hacerla. ¿El potasio entra o el potasio sale? Entra. Potasio entra o potasio sale. Hago la pregunta para todas, porque quiero la respuesta de todas. O sea, fisiológicamente, Claro. sí, entra. ¿Qué más?
¿Quién me dice? Espérame. Espérenme, chicos. Un ratito. Un ratito, chicos. Ah, me están escribiendo de mi ciclo. Biológicamente el potasio. ¿Todos están de acuerdo con Ángel? ¿El potasio entra o sale? Ella dice que entra. Biológicamente estoy hablando, no estoy hablando de fármaco acá, estoy hablando de biología. Dayana dice que sí. El resto. ¿Potasio entra o sale? Biológicamente. Ya, todos están de acuerdo, entonces, porque nadie he visto que objete. Correcto. Biológicamente, ¿sí? El potasio, ¿no? Entran los iones de potasio y salen los iones de sodio. Esa pregunta me encanta hacer, ¿no? Porque a veces me da risa. Pero eso sucede cuando está en reposo la célula, o sea, no hay nada, la célula está chill. ¿Por qué? Porque me ha pasado que mis estudiantes me dicen, Talía, pero el potasio entraba para poder regular la célula. Sí, pero eso es una célula que está modo reposo, ¿sí? Está modo reposo. ¿Qué pasa cuando hablamos de una célula que, pues, imaginemos, pues llegó tu opioide, llegó tu morfina, llegó tu esto, ¿no? Entonces, cuando los receptores opioides, ¿no? Por ejemplo, el fentanilo activa el receptor mu, que, bueno, la proteína G inhibe canales de calcio voltaje dependientes, ¿no? No hay calcio en la célula, se disminuye la liberación, pues, de los neurotransmisores que pueda producir esa célula, ¿no? Que transmiten el dolor, pues, ¿no? Entonces, y a su vez hay algo que pasa muy, muy lindo, y es que los canales de calcio se activan. Y a diferencia de lo que la mayoría cree, ¿ya? El potasio en el caso de los opioides va al revés, ya no va de entrada, sino como va de salida. Eso en cuando sucede cuando tu célula está estimulada por los opioides. En el caso de los opioides, hay una salida de potasio desde el interior de la neurona hacia el exterior. O sea, a diferencia, ¿por qué? Porque pasa mucho que cuando el doctor les pone esto, o les hace grafiquen, ¿no? ¿Qué pasa, no? Apertura de canal de potasio y abajo le ponen siempre el potasio entra. No, aquí biológicamente no sucede eso, sino que farmacológicamente el potasio, dentro de este contexto de opioides, va a salir el potasio. ¿Sí? Entonces, si sale potasio, las células se hiperpolarizan. ¿Sí? Estas células se hiperpolarizan. Se hiperpolariza. Y, en otras palabras, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo está esa célula? Está depre, está nega. Está como ustedes después de su parcial de fármaco, todos deprimidos. Entonces genera una depresión celular. ¿Sí? Hay una depresión celular porque no ingresa calcio y a la apertura de los canales de potasio, el potasio dijo, chao, me voy, acá está muy negativo, no lo puedo positivizar, adiós. Me da mal, el potasio vio esa célula y dijo, me da mala vibra, ¿sabes qué? Yo me voy de acá, me voy a otra célula con mejor vibra, literal, es lo que hace. Y hay una depresión celular. Y eso disminuye el impulso nervioso hasta que bloquee el dolor, ¿sí? Hasta que disminuya las señales de dolor. ¿Quedó claro esta parte de acá? Porque a veces muchos me preguntan, Betalí, ¿el potasio entra? No. Aquí en el caso de los opioides, el potasio sale, se va para hiperpolarizar la célula.
y poder deprimirla de tal manera que disminuye el impulso nervioso. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de estas células nerviosas desregula el balance natural de una célula, ¿no? En la cual el potasio entra. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Dayana dice que sí. Ángela, Maricielo, ¿todos? ¿Sí? ¿Clarito? ¿Clarinentes? Aquí. El internet se me cortaba, ¿lo podría repetir, por favor? Claro. Claro, Gaby. ¿Qué pasa? ¿Me logras escuchar ahora? ¿Sí? Ahí, ok. Entonces, ¿qué pasa? En los opioides hay algo muy curioso. Yo preguntaba a las chicas, les estaba preguntando si el potasio biológicamente, ¿no? Por lo que habían aprendido en biología, entraba o salía. Entonces, biológicamente por la bomba sodio-potasio, el potasio entra, naturalmente, en una célula en reposo, ¿no? En una célula que está pues, da chile de cojones, está con su gradiente iónico y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando hay efecto de opiáceos? Que los opiáceos como la morfina, fentanilo, oxicodona, cuando activan el sistema del receptor Mu, que es ese receptor de ahí, pues como es asociado a una proteína G inhibitoria, inhibe el sistema de nilatociclasa, que como bien lo dijo Ángela, bloquea canales de calcio, curiosamente como el calcio llama calcio, ¿ya? Y apertura canales de potasio. Y a diferencia de lo que naturalmente pasa con la bomba sodio y potasio, que el potasio entra, en el caso de las acciones de los opioides, el potasio va a salir de la célula. ¿Por qué sale? Para poder hiperpolarizarla. O sea, la hiperpolariza y genera lo que es una depresión celular. Entonces, esa célula toda negativa no va a querer transmitir ese impulso nervioso, no hay impulso nervioso, y naturalmente, si no hay impulso nervioso, el cerebro no capta ninguna señal de dolor, que es lo que pasa con estos tipos de fármacos. Ahora sí se entendió. Le hago hincapié porque ha llegado a venir una pregunta de consolidado así que decía apertura de canales de potasio, ¿no? O sea, ponía, ¿no? Una pregunta creo que llegó una vez, ¿no? La morfina es un opiáceo, ¿no? Que te decía, marca cuál es la correcta. Y te decía, la morfina es un opiáceo que apertura canales de potasio para que éste entre. Así decía la respuesta. Y la gente marcó eso, porque se aperturaba canales de potasio. Y yo en ese momento, cuando vi los exámenes de los chicos, yo le dije, pero en el caso de los opiáceos, el potasio ya no entra, sino que sale. Naturalmente en biología sí entra, pero acá no. Es una excepción a su regla. Entonces, para que lo sepan, lo pregunté, porque a veces dudan en esa pregunta. He visto que dudan bastante. Ya, listo. Entonces, hasta acá está claro. Sí, ¿verdad? Bien. Estos fármacos se utilizan bastante en lo que son dolores de intensidad. Acá lo voy a poner en dolor de intensidad medio alto. De media alta. Nada de dolor leve, yo le voy a tramar, no, medio alto. O sea, estamos hablando de una persona que diga que su dolor es más o menos 7 de 10. 7 de 10, mínimo, para clasificarlo como un dolor medio alto. Sí, no es así. Hasta incluso 6 de 10, porque hay algunas personas que manejan menos el dolor. 6 de 10 más o menos. Entonces, en esas personas, por ejemplo, la que tiene 6 de 10, le puedo dar un tramadol, ¿no? Pero imaginemos que la persona, no sé, pues imaginemos lo atropelló un camión, no le voy a dar un tramadol porque eso no le va a hacer nada, ¿no? Tocar algo más potente. Y es donde ya vienen las drogas mucho más fuertes. Ahora, estos fármacos, pues obviamente, eh, tienen pues lo que son sus reacciones. Vamos a ver primero las contraindicaciones. ¿En quién crees que esté contraindicado este tipo de fármacos? ¿En qué personas? ¿En quién cree que esté indicado? Contraindicado, perdón. Hablen ahora o callen para siempre.
¿Nadie? ¿Ni una carita triste aunque sea? Personas con osteoporosis. No estoy segura por el calcio. O sea, es lo que estoy como que... No. Contraindicado significa que esas personas no lo puede tomar sí o sí. Mm, O sea, entonces que no yo diga, tengo. no lo puede tomar. No lo puedo tomar. ¿Quién Res- es? Se te escuchó entrecortada. Como, uy, ahora Ahora sí. es con algún problema respiratorio, como EPOC, por ejemplo. Y ya podría ser porque me podría deprimir el, el sistema respiratorio, sí es cierto. Podría ser una depresión respiratoria, pero ese sería ya un afecto muy adverso, ya sería salado esa persona. Porque usualmente si necesita una cirugía, sí o sí lo va a necesitar, ¿no? Pues vamos a pensar que si es una posible causa, habría que sopesar riesgo-beneficio. Depende, ¿no? La gente que va a entrar a que le tenga mucho dolor, a veces sí se le da ese tipo de medicamento. Ya, vamos a ponerlo como que sí, como que no. Pero hay algo más de nuestro sexo biológico. ¿A quién no le vas a dar esto? Por nada del Em- mundo. ¿Embarazadas? A una embarazada. Me matas al feto primero. Si le das un tipo de estos analgésicos. Contraindicado significa que en ningún momento yo le voy a dar, jamás, ¿sí? A las embarazadas, a personas, a una persona, no, a mujeres con embarazo, ¿no? Que estén en situación de embarazo, no se les da por nada del mundo un opiáceo. ¿Por qué? Porque recuerda que los opiáceos generan depresión celular. Imagínate que tú deprimes a un pobre feto cuya frecuencia cardíaca es de 40, perdón, cuya oxigenación es de 40 y que necesita de su madre para poder sobrevivir. Entonces, imagínate tú, porque recuerda que todo lo que tú administres durante el embarazo llega al feto, quieras o no, porque comparten la misma circulación. Entonces, imagínate que tú le das una morfina a una mujer embarazada, ¿no? Una mujer embarazada le das morfina y dopas a ese niño hasta matarlo. Porque para la embarazada, claro, la vas a dormir, pero al feto lo vas a dormir para siempre. Entonces, y contraindicado en embarazo. ¿Por qué se los digo? Porque personas, he visto médicos que recetan tramadol para embarazo, lo cual está contraindicado. No, pero el dolor es muy fuerte. Más fuerte le va a doler cuando dé a luz, así que aguante su dolor, al menos hasta que tenga su hijo. Ahora, si no lo quiere, y esa es cosa suya, ¿no? Pero hay que tratar de nunca darle, porque yo he visto internos residentes dar tramadol para estas mujeres. Y no lo hagan, por favor. Por favor, no. Entonces, contraindicado en embarazo. También en personas que consumen, no durante el embarazo, en personas que consumen también antidepresivos. La combinación de un antidepresivo con un opiáceo es la depresión para siempre. Deprime todo su sistema nervioso hasta matarlo. ¿Sí? Y una depresión respiratoria que lleva un paro cardiorrespiratorio. Si una persona que toma antidepresivos jamás le des. Por eso es que se pregunta antecedentes farmacológicos antes de administrar cualquier fármaco. Antes de administrar cualquier fármaco, señor, ¿usted toma alguna pastilla, algún medicamento, está en tratamiento para algo? Y te dice que toma antidepresivos, ni loco le vas a dar a un paciente uno de estos fármacos. Y si tú lo ves que un residente puede haber llegado a poner eso, avises inmediatamente al especialista para que le dé su gritada. Y en las personas que usan antimaníacos, o sea, las personas que usan antipsicóticos, perdón, no pueden utilizar este tipo de fármacos porque como lo mismo con los antidepresivos, lo vas a mandar a dormir para siempre. Entonces ya saben, embarazos, antidepresivos, antimaníacos, no. Cualquier otra cosa menos eso, por favor. Asimismo, tienen pues sus famosas RAMs.
dentro de las RAMs, que son las reacciones adversas medicamentosas, vamos a tener, uno de los más comunes que puede causar este tipo de fármacos es constipación. ¿Por qué? Porque deprime todo hasta tu intestino. Entonces, tu intestino chambea lento, dice. Entonces, constipación. Y de ahí también es que muchos de ellos son emetógenos. O sea, generan náuseas y vómitos. Y ya una RAM más fea que puede llevar incluso a la muerte es la depresión respiratoria. Por eso es que estos fármacos tienen un índice terapéutico muy estrecho. Para los que no han estado en mis sesiones pasadas, el índice terapéutico es esa relación, ¿sí? Esa relación entre, el margen terapéutico o la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Recuerden, como les digo a todos mis estudiantes desde que yo dicto el curso, la única diferencia entre un fármaco y un veneno es la dosis, nada más que la dosis. Todo fármaco causa RAMs, todo fármaco te puede matar, todo, cualquiera, hasta el paracetamol te puede matar si lo tomas en exceso, ¿sí? Entonces, todo fármaco te puede matar en la dosis correcta. Entonces, en esos casos, el índice terapéutico de estos fármacos, que es ese margen, esa línea que hay entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica, por ejemplo, mi dosis terapéutica es 500, pero yo para matarme, imaginemos, necesito pues 1 kilo de esas pastillas, pues obviamente ese margen terapéutico es muy amplio, ese índice es muy amplio y no me va a generar mayor daño si yo me paso un poquito. Con los opiáceos es distinto. Los opiáceos tienen un margen terapéutico muy estrecho. Te pasas de la dosis un poco más y tú matas a ese paciente. Es por eso que los anestesiólogos, la carrera de anestesiología dura 5 años la residencia, 3 a 5 años en algunos países. Más o menos, de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a cómo calcular bien esa dosis, porque si no, en lugar de ayudarlo, mandan al otro lado del paciente. Así que ya saben, ojito con esto. Talía, hubo un error. El interno se equivocó y le administró más. O no sé, llegó un adicto a la heroína. Antídoto. El antídoto de los opiáceos es la naloxona. La naltrexona también. Pero usualmente usamos en este país naloxona. Listo. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, pregunta que tengan? ¿Dudas? ¿Por qué triste? Ay, Todo no, tengo dudas, pero- me dice. no. En realidad, quería Más preguntar, dudas que respuestas. no, no, así que, qué bueno que dijiste la verdad, porque yo justamente tomo antidepresivo, entonces no sabía lo del tramador. Más. No, No el sí. tramador. No el tramador que te me deprimes para siempre. O sea, pero ¿te refieres a mi vida o a No, te a la refiero porque enfermedad? puede causar una depresión respiratoria. Bueno, no me des ideas. Bueno, ya. O sea, mi pregunta es más que todo con el tema de la naloxona. O sea, ¿cómo es que actúa y cómo es que causa este efecto, digamos, neutralizante de los opioides? O sea, ¿qué hace? ¿Es como una inhibición competitiva o actúa sobre algún receptor en Control. específico? Ah, ya. Básicamente es como, ¿cómo te lo explico? Este es como un parche, como una curita. ¿Qué pasa? La naloxona es un compuesto que es competitivo con los opioides. O sea, ¿qué pasa? Se une a los receptores de los opioides, o sea, como los MU, pero ellos bloquean como que, o sea, a ver cómo te lo explico. Tú sabes que los opiáceos, a ver, creo que no lo he puesto acá, lo voy a poner. Los opiáceos se unen a los receptores MU. Imaginemos que esto es una morfina. Se unen y activan estos receptores. ¿Activan para qué? Para que se active la G inhibitoria y genere todo esto.
Ahora, ¿qué hace la naloxona? La naloxona es básicamente agarra y se pone acá y bloquea. Eso es lo que hace. O sea, es como que dice, por ejemplo, si tú tienes, imaginemos, llega un paciente con sobredosis de heroína, le administran naloxona y la naloxona es un antagonista competitivo, o sea, va a competir con la heroína para ver quién llega primero a los receptores, para bloquear esos receptores y evitar que la heroína se una para causar el daño. Eso es lo que hace. De esa manera actúa. O sea, es un antagonista competitivo de los receptores mu que prácticamente bloquea el receptor evitando que los opiáceos se unan para desencadenar su respuesta de disminución del impulso nervioso. Entonces, de esa manera es como que revierte el efecto. Usualmente la naloxona pues actúa entre más o menos 30 minutos, una hora más o menos. Y tampoco dura mucho, pero ayuda a administrarse pues rápidamente, ¿no? Actúa rápidamente para 30 minutos para que haga todo eso. Está bien. ¿Sí? Incluso en casos de adicción, los efectos principales, o sea, el efecto principal se hace a los menos de 10 minutos y aproximadamente pues se va administrando pues a medida. Ya. ¿Respondió tu pregunta? Sí, ah, ya, ok. Sí, gracias. Ok. Ya. Ahora de ahí vamos a ver ahorita los AINES. Los AINES. Ya está. Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos. Y de estos quiero hablar porque estos son los más comunes que están en el mercado, a libre disposición, a venta para todo el mundo, como si no fuera peligroso. Entonces, vamos a ver a los fármacos que están dentro de acá. Hay un montón. Si pongo a todos, no termino hasta mañana. Los principales que van a preguntar, o los principales que debes conocer. Ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, ¿qué más? Naproxeno. Y este es el que más toma la población femenina, porque es el famoso Anaflex, naproxeno. Ácido mefenámico, también tomado por la población femenina. ¿Por qué? Porque son utilizados para el dolor menstrual. Ya está. Y acá voy a poner aparte al paracetamol. ¿Por qué lo pongo aparte? Porque en algunos libros vas a encontrar que el paracetamol está dentro del AINE, hay otras literaturas que te van a decir que no. O sea, depende mucho del libro que te leas. ¿Ya? Algunos lo clasifican y otros no. Algunos clasifican el paracetamol como que sí, como que no. ¿Por qué? Porque a diferencia, el paracetamol sí te quita el dolor, es un analgésico. ¿Sí? O sea, el paracetamol es un analgésico, pero a diferencia de todos los AINES, no es antiinflamatorio. ¿Eso qué quiere decir? Imaginemos que Ángela está corriendo. Imaginemos que Ángela está en la semana de la medicina y está corriendo en el partido de fútbol. Cosa que creo que nunca voy a ver, pero imaginemos, supongamos. Imaginemos que Ángela está en pleno partido de fútbol y ¡pah! Le dieron un balonazo. ¡Pah! Le dieron un patadón ahí y ¡fua! Su pierna obviamente naturalmente se hincha. No se rompió nada, pero obviamente le dolió y hubo una inflamación de por medio. Si yo le doy un paracetamol, ella puede dejar de sentir dolor, si no es tan fuerte, claro está. ¿Puede dejar de sentir dolor? Sí. ¿Le va a bajar esa inflamación? No. A diferencia de un ibuprofeno, que si yo se lo doy, le baja tanto inflamación como el dolor. Por eso es que los AINES, perdón, por ejemplo, cuando una persona le duele la garganta, tienen gripe, y toman un ibuprofeno y dicen, ay, o una dexametasona, que es un AIE, que vamos a ver después, dicen, ay, ya me bajó. Claro, pues te bajó la inflamación porque esa es su función, bajar la inflamación. No es que te hayas curado, simplemente trató algo, un síntoma. ¿Me entiendes? Pero estos AINES no se deben usar por más de 7 a 14 días. Ojito. Ya. ¿Cómo actúan?
por eso es que lo ponen aparte, por eso es que algunas literaturas lo consideran, otros no, yo lo pongo ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una anoxa, un daño, ¿qué es lo que pasa fisiológicamente? Ya, vino la anoxa, hizo un daño, cha, ya. ¿Y qué pasa? Hubo un daño celular que generó lo que es ruptura de tu linda membrana fosfolipídica. Tu membrana fosfolipídica salió del chat, literalmente. Y gracias a la fosfolipasa A2, gracias a la fosfolipasa 2, esto se volvió el famoso ácido araquidónico. ¿Sí? El que estaban mencionando. Y este ácido araquidónico puede tomar dos rutas, de la 5-lipoxigenasa o bien toma la ruta de la famosa ciclooxigenasa. Si toma la ruta de la lipoxigenasa, me va a formar lo que son los leucotrienos. Si me toma de la ciclooxigenasa, me va a tomar las prostaglandinas. Me va a tomar las prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Y el que me interesa que aprendan quién es las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas, ¿no? Si aumentan las prostaglandinas, hay más inflamación y naturalmente, ¿se acuerdan cuáles son los 5 pilares de la inflamación? ¿Alguien se acuerda? Calor. Los 5 pilares. Ay, perdón, era mi alarma. De la inflamación, Sí, edema, ya, rubor, ajá. Edema, calor, rubor, calor. eh, Te faltan 2. Bueno, no, edema, algunos le dicen tumor, edema ya. Rubor, calor, 2 más. Recuerda el ejemplo del patadón. ¿Qué va a pasar inmediatamente si te tiran un patadón? ¿Qué vas a sentir? dolor. Dolor. ¿Y vas a poder mover esa pierna? No, Eso se le llama pérdida, ¿qué? Pérdida funcional. funcional. Mm, 5 pilares de la inflamación: dolor, calor, rubor, tumor y pérdida funcional. El tumor puede ser por la hinchazón, puede ser el edema, lo que tú quieras, pero siempre le ponen así, ¿no? Rubor, dolor, calor, tumor, pérdida funcional, que fue el último que se añadió. Entonces, aumento la inflamación, aumento mi dolor. Justamente por esa razón es que los AINES eliminan ese dolor. Y también ayudan a la regulación de la temperatura. Aumenta la temperatura corporal. Listo. Entonces ahí más o menos vamos viendo qué hacen las prostaglandinas. Bien, dentro de eso nosotros tenemos que saber, vamos a ver la ruta de la COX, porque me interesa a mí saber de prostaglandinas. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos ácido araquidónico, ¿no? Ácido araquidónico, y la COX no solamente es una, puede ser COX-1 o COX-2. La COX-1 me da prostaglandinas de tipo constitutivas, mientras que la COX-2 me da prostaglandinas de tipo inducidas. Las constitutivas lo que hacen son dos cosas. Voy a ponerle otro color porque si no parece que sale. Disminuye el ácido clorhídrico y contrae músculo liso. Las prostaglandinas inducidas generan lo que es inflamación y naturalmente dolor y aumentan la temperatura.
Entonces, ¿qué pasa con los AINES? Los AINES lo que hacen fácilmente es que agarran, vamos a ponerlo en formato lápiz. ¿Qué hacen estos AINES? Agarran y le dicen chau a la COX. Chau, chau. Vamos a engrosarlo un poco. O sea, le dicen chau, chau, chau a la COX, ¿no? Entonces, sin COX disminuye la prostaglandina constitutiva, disminuye la prostaglandina inducida, y si disminuye la constitutiva, aumenta el ácido clorhídrico. Si disminuye la prostaglandina inducida, obviamente ahí sí disminuye la inflamación y disminuye la temperatura. Entonces, por eso son usados. Pero yo te pregunto a ti, si yo aumento el ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar con ese pobre estómago? Preguntas millonarias. ¿Qué pasa con ese estómago? Aumenta la acidez Claro, gástrica. no solo esa, no solo la acidez aumenta la acidez gástrica, lo cual puede generar lesiones en la mucosa, posibles daños que empiezan como una gastritis y posteriormente una úlcera que se cronifica y puede generar hasta úlceras sangrantes. ¿Cuántas personas he visto yo que consumen esto? Una cosa es consumirlo, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad, hay enfermedades que son las famosas enfermedades reumáticas, como por ejemplo una artritis reumatoide, que sí o sí necesita pues AINES y glucocorticoides para poder, porque es parte de, porque esas enfermedades reumáticas son inflamatorias, lo necesitan. No, obviamente ellos sí necesitan consumir grandes cantidades de eso. Es muy diferente a esas personas que tienen eso con personas que simplemente lo toman porque, bueno, se lo vendieron y ya, y lo siguen consumiendo, lo siguen consumiendo, lo siguen consumiendo sin necesidad. Porque esas personas, muchas de ellas llegan con úlceras gástricas debido al uso indiscriminado de AINES. Entonces, no son tan bonitos como parecen. ¿Yo qué ruta quisiera atacar selectivamente? Si yo fuera un AINE, ¿a quién quisiera atacar selectivamente? A la COX-1. COX-1. No, si yo fuera un AINE, selectivamente, ¿a qué COX quiero atacar para yo reducir el dolor? La COX-1 me da prostaglandinas constitutivas. Así, el COX-2. La COX-2, exacto, porque ese es el que me va a disminuir el dolor. Por eso existen, ahora sí vamos a ir al lapicito, existen AINES, vamos a ponerlo así mejor. Existen AINES no selectivos y existen AINES que sí son selectivos. Los primeros pueden ir a la COX-1 o a la COX-2. Los segundos solamente se van con la COX-2. Los primeros son gastrolesivos, porque obviamente no se dan cuenta que también aumentan el ácido clorhídrico. Son gastrolesivos y también son nefrotóxicos. Ejemplos de AINES selectivos, lo voy a poner acá, el famoso Celecoxib. Ya está. ¿Sí? Todos los demás de acá que he puesto acá, esos son no selectivos. El único selectivo es Celecoxib. Perdón, Celecoxib. Ya está, ahora sí. Ahí está, entonces yo voy a comprar Celecoxib. Uno, es muy caro, no toda la población puede. Y dos, no es que sea tan bueno. Los AINES selectivos no te dañan ni el estómago ni los riñones como los AINES no selectivos, pero pueden inducir a cardiopatía isquémica. ¿Qué es una cardiopatía isquémica? En buen cristiano, en términos simples, descríbanme qué es una cardiopatía isquémica en una sola palabra. ¿Cómo le dirías tú a un paciente que su familiar tuvo una cardiopatía isquémica? En una palabra.
¿Alguien? Disminución del flujo sanguíneo. En una palabra, dile un buen cristiano. ¿Cómo le dirías tú a un paciente que su familiar ha tenido una cardiopatía isquémica? No le vas a decir eso, él te va a quedar mirando qué rayos me está diciendo, doctor. ¿Qué le dices al Disminución familiar? de oxígeno. Así imaginemos que tú eres la doctora Ángela Rivas. ¿Ya? Eres la doctora Ángela Rivas. Llegó un paciente con poca educación, no ha terminado ni la secundaria. ¿Tú cómo le dirías? Le vas a decir, su paciente tuvo una cardiopatía isquémica. La cara mirando qué rayos está diciendo. ¿Qué le dice? Señor, su familiar ha tenido Dayana, Un infarto. un infarto. Exacto. Tú le vas a decir, señor, su familiar tiene un infarto. No le puedes decir, señor, su familiar tiene una cardiopatía isquémica por disminución del flujo sanguíneo, porque el paciente, imagínate que no terminó la primaria, porque la mayoría del Perú es así, no ha terminado la primaria. ¿Qué me dijo? No entendía ni chino. La habilidad de un buen médico, tienen que aprender, que es la facilidad. Algo que los médicos, muchos tienen miedo es de hablar. No tengan miedo de hablar, ¿saben por qué? En la carrera lo que les recomiendo, como buena persona que soy, les digo, aprendan a simplificar sus temas. Yo sé que muchos estudiantes estudian hasta lo más complejo para el examen. Está bien, estudia tú lo complejo, pero tú apréndelo a decir, apréndelo a interpretar, porque ¿qué pasa? Lo complejo se nos olvida muchas veces, pero a veces las explicaciones sencillas no tanto. Entonces, la habilidad de un buen médico, una habilidad que un médico, todo médico debe tener es la enseñanza. Todo médico debe ser buen, como dice, una persona que tenga una buena capacidad de oratoria. ¿Por qué? Porque aunque no lo quieras creer, en todo el momento de tu carrera, tú vas a tener que transmitir todo tu conocimiento a una persona que no lo tiene. Como así, cuando llega un paciente, tú tienes que tener esa habilidad de poder comunicarte y decirle una enfermedad compleja, un tratamiento complejo, en palabras que esa persona te puede entender. Yo cuando hago este tipo de preguntas no es por fregada, no es por jodidas, porque yo quiero ver cómo interpretan todo eso, cómo tú le dirías a un paciente, porque esa habilidad no se enseña en las universidades. ¿O acaso han visto que tenemos un curso que nos enseña a manejar eso? Lamentablemente en nuestra universidad no he visto hasta el momento en la malla que un médico te enseñe a decir una enfermedad, un diagnóstico al paciente. Tampoco hay un curso que te enseña cómo dar malas noticias, cosas que todo médico debería tener. Entonces, esa habilidad de comunicación, manéjenla. Entonces, cuando ustedes hablen de medicina, yo hago lo siguiente, algo que a mí me encanta hacer es enseñar. Pero una cosa que más me encanta hacer es compartir mi conocimiento con mi mamá o mi papá. ¿Cómo así? Mi mamá más que nada, porque mi papá no me escucha para viendo partidos, pi, pi, pi. Pero mi mamá sí me escucha todas las noches. Entonces cuando yo llego, a mi papá yo lo veo durante el día, a mi mamá durante la noche. Sospechosos, se turnan seguro. Ya. Pero a mí me encanta, a mis sobrinitos también les hablo de medicina. Tú dirás, Talía está loca, ¿por qué habla de medicina? Porque yo verdaderamente, ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta que tú verdaderamente has aprendido? Cuando una persona común y corriente entienda de qué estás hablando. ¿A qué me refiero con una persona común y corriente, Talia? Qué feo dices eso. No, es que es una persona que no estudia la carrera, te tiene que entender cuando tú le hables. Cuando tú tengas esa capacidad, yo te habré dicho, Dayana, Ángela, Emily, creo que Fiorella también, la Leshka, todos son buenos médicos cuando hayan tenido esa capacidad de transmitir algo tan complejo en pocas palabras. Porque tú tienes que recordar que la mitad del país es iletrado, o al menos la mayoría ha terminado a lo mucho la primaria o la secundaria incompleta. Pocos son los que llegan en los estudios universitarios. Esperemos que eso cambie, porque la verdad, contra más educación haya, mejor va a ser el país. ¿No? Y una educación de calidad, pero no todos tienen esa posibilidad, ¿sí? Aquí en este mundo no existe el pobre es pobre porque quiere, porque no. No existen muchas barreras sociales y van a ver que las barreras sociales se evidencian en nuestro carente sistema de salud. Ustedes ahí en el sistema de salud ustedes van a aprender lo que es desigualdad. Ahí lo van a ver en carne propia y tú vas a decir, pucha, qué afortunado que soy.
Entonces, aprendan a transmitir esos mensajes complejos en algo súper simple. Les va a ayudar bastante. Hablen como si estuvieran hablando a un niño. El médico que te ayude a hacer eso, porque no muchos tienen esa posibilidad, ese de verdad te va a transmitir más que conocimiento. Bien. Son consejos de conejo para su vida profesional, porque acá no solo enseñamos farmacología, enseñamos cosas que les sirven para la vida. De verdad, créanme. Yo soy feliz cuando los alumnos me buscan después, cuando ya estaba en hospitales, Talía, lo que tú dijiste me sirvió. Porque sí, los AIS. Sean buenos médicos, pero sobre todo sean buenas personas. Recuerden eso, no pierdan, no sean como esos médicos que terminan renegando hasta de su carrera. Recuerda que tratas con vidas humanas y esa pobre persona está en su peor momento de su vida. Y tienes que hacerlo sentir bien, pues. Bien. Siempre recuerden eso. No lo pierdan nunca de vista. Jamás. Tatúenselo si quieren, pero no lo pierdan jamás de vista. Porque yo he visto muchos estudiantes que terminan y tienen mal tacto con los pacientes. Muy maltrato. Y ahora hay pacientes también que se lo merecen porque son pacientes que, por ejemplo, me han llegado también pacientes que son diabéticos y ya van como 50 consultas al hospital, 50 hospitalizaciones y no aprenden. Y ahí sí ya no hay nada que hacer. Y yo tuve un doctor que ya se había cansado de hablarle bonito a un paciente y me acuerdo que fue la primera vez que vi a un doctor gritarle a un paciente, decirle, usted se quiere morir, tome, agárrese. Agarró una aguja, le llenó de aire y dijo, inyéctese eso y se va a morir en un segundo. Y nadie de acá la va a ayudar, le dijo, porque estamos cansados de verla. Porque es cierto, hay pacientes que no aprenden hasta que tú no les hablas feo. ¿Tú crees que esa señora volvió, pero sus controles? Ya no volvió a la hospitalización. O sea, le tuvieron que hablar feo para que entienda. Hay pacientes que son así. Vas a encontrarte casos. Vas a encontrarte casos de personas que no asumen el tratamiento. O pacientes incluso que te dicen que estás loco y luego llegan peor. Entonces vas a encontrarte. Y hay veces que a ellos ya después, tú como paciente es como un niño, ¿no? Le hablas bonito, le hablas bonito, le hablas bonito, le hablas bonito, le explicas, lo tratas de convencer, lo educas, hasta que llega un momento en que hay que acudir al grito para que ellos entiendan. Es triste, ojalá nunca les toque a esos pacientes, pero es la realidad peruana, lamentablemente. Entonces, después así que ya saben, traten de salvar vidas a toda costa. Bien, en los AIs, los antiinflamatorios esteroideos, ya para terminar con esta clase e irse a mimir. Bien, aquí vamos a tener nuestra linda célula. Ve, yo hice un círculo y me salió un locazo mi tablet, más perdida que yo creo que está mi tablet. ¿Vieron eso? Una figura compleja y yo quería hacer un círculo nada más. Ya, dentro de tu célula, tú vas a tener... me salió una cápside viral y yo intenté hacer un círculo, pero bueno. Dentro de tu célula tienes todo tu núcleo. Bonito mi núcleo, mira, parece un huevito. Yeah. Tienes a tu ADN. Ya. Ahora, ¿qué pasa con este ADN? Existen dentro de la célula receptores de glucocorticoides. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Llega el glucocorticoide a este receptor y lo activa, y esto genera un aumento en la síntesis proteica, una inducción de proteínas. ¿Y qué va a pasar? Va a generar lo que es lipocortinas, que básicamente bloquean todos los sistemas y hacen que el ácido araquidónico, por así decirlo, ¿cómo te lo explico? A ver, el ácido araquidónico... Ay, un ratito. ¿Cómo te digo? Inhiben, ahí está, modulan la actividad, ahí está, vamos a ponerla así, modulan la actividad de lo que es la fosfolipasa 2. Como por así decirlo, la inactivan a la fosfolipasa 2. Sin fosfolipasa 2 tenemos que recordar, gracias a los AINES, que sin fosfolipasa 2 no hay ácido araquidónico, sin ácido araquidónico no hay prostaglandinas. Entonces, naturalmente, si se inhibe estas fosfolipasas, disminuye la cantidad de prostaglandinas y disminuye la cantidad de leucotrienos. Entonces, de esa manera, disminuye la inflamación. Ahora,
te das cuenta qué es lo que hace, modifica el ADN natural del cuerpo humano. Es por eso que estos medicamentos tienen un montón de RAMs. Y yo, sinceramente, los usaría cuando son estrictamente necesarios, ¿no? Pacientes que verdaderamente necesiten, por ejemplo, pacientes con lupus necesitan estos medicamentos, se han creado para ellos. Pero no deberíamos usarlos a diestra y siniestra con cualquier persona, ¿no? Personas que, por ejemplo, tengan asma, ¿no? Asma, que es una inflamación crónica que lo necesitan, bueno, a ellos sí, ¿no? En dosis controlada. Pero hay pacientes que lo utilizan a diestra y siniestra porque es a venta libre. Eso no tampoco, evítelo. Los RAMs de estos glucocorticoides, ¿cuáles son? Primero, son inmunosupresores. O sea, ¿qué pasa? Son inmunosupresores. O sea, estos pacientes que consumen AIES, ¿qué es lo que pasa? Ya le curaste la inflamación, ya no hay más inflamación, pero es propenso ahora a diversas infecciones. O sea, le trataste una cosa y le generaste otra. Y llegan. Por ejemplo, hay pacientes con lupus que necesitan este tratamiento porque no se le puede negar, porque sin ese tratamiento las personas con lupus se mueren, ¿no? Entonces, pero llegan muchos pacientes con una recaída y no por lupus, sino porque tuvo una sobreinfección. Tuvo una infección, con una sobreinfección, le vino cualquier cosa, se infectó con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está inmunosuprimido, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Generan lo que es osteoporosis. ¿Por qué? Porque estimulan la resorción ósea. ¿Qué más? Son hiperglicemiantes. Un paciente diabético, imagínate, aumenta su glucosa, aumentan la presión arterial. ¿Qué más hacen? Aumentan la presión intraocular, o sea, pueden generar glaucoma. ¿Qué más hacen? Generan trastornos tiroideos. ¿Qué más hacen? Son gastrolesivos, pueden generar úlceras. ¿Y qué más hacen? Uno de los síndromes más famosos por estos, síndrome de Cushing. Ya lo deben haber visto. El paciente, síndrome de Cushing, cara de luna llena, con estrías, con obesidad central, síndrome de Cushing. O sea, miren la cantidad de RAMs que tienen. Con solo mirarlo tú dices, pucha, ¿por qué se inventó esta cosa, no? ¿Ayudan a ciertas enfermedades? Sí, pero hay que tener un control sobre ellos. No lo podemos usar así nada más. ¿Quiénes son los fármacos? Tal vez me has explicado todo, pero no me dices quiénes son los fármacos. Tenemos de dos tipos. Tenemos los inhalatorios, que se usan para el asma principalmente. Que aquí tenemos pues lo que es la beclometasona. También tenemos a lo que es la fluticasona y el budesonide. Que se lo vas a escuchar bastante cuando ustedes ya lleven pues sus clasecitas, están llevando seguro ya en hospital, cuando ya las lleven el siguiente ciclo, se van a dar cuenta de que van a estudiar la guía del asma y van a encontrar estos fármacos, ¿no? Son en asma pues que no se puede tratar, por ejemplo, con salbutamol nada más. De ahí de eso tenemos los glucocorticoides sistémicos, que estos sí actúan, estos son, por ejemplo, para personas con lupus, con enfermedades reumáticas, etc. Aquí tenemos a la dexametasona, que es la más potente, y aún así siendo la más potente es la que más consume. Dexametasona, a la famosa prednisona. Tenemos también a lo que es la betametasona, que esta betametasona sí se usa bastante, ¿saben en qué? En el ámbito pediátrico, en el ámbito de neonatología para maduración pulmonar. Es muy buena para eso, la betametasona. Para eso lo utilizan bastante, ¿sí? Cuando lleven pediatría, van a ver que a los bebitos prematuros, para poder tener un mayor desarrollo pulmonar, le administran glucocorticoides de la betametasona sobre todo. Y mejoran gracias a eso. O sea, por eso se inventaron estos fármacos, ¿no? Para que cualquier persona lo esté utilizando. La mometasona y muchos más, así como estos. No voy a mencionar todos, porque les dije, terminamos mañana. Hidrocortisona también. ¿Sí? Uno de los más comunes que van a encontrar es la dexametasona, y es el más potente. Pero como ya vieron, todos los síndromes adversos, a veces yo también me pregunto para qué lo recetan. Para el dolor sí vemos que también puede generar todo esto. Y básicamente es porque modifican el ADN. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta?
¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia? Dani, ¿crees que podrías mandarnos el screenshot de lo que has hecho hoy, por favor? Sí. Gracias. Vamos a guardarlo y lo voy a pasar por el grupo. Ah, ya. Y bueno, otra consulta, aunque creo que es un poco obvio. O sea, cada fármaco que has puesto ahí tienen el mismo mecanismo de acción que explicaste. Ah, ya. Pero hay algunos que son, por así decirlo, que tienen menos RAMs que otros. Sí, claro. Y eso creo que ya se especifica un poco más haciendo el cuaderno, ¿no? Porque por las preguntas que el doctor pone ahí. Claro, y ahí es cosa de que ustedes lean un poco más. Yo les estoy, como yo digo, en mis clases me gusta dar mucho el esqueleto y si tienen dudas, o sea, el esqueleto me refiero a la parte de la columna central, lo que sí o sí deben saber, porque ya sin esto ya terrible que pasen a un siguiente ciclo. Ya, ahora si ustedes quieren ahondar mucho más porque ustedes tienen sus cuadernos, sus prácticas, todo, está el libro, están los videos, tal vez algún video que ustedes tengan, libros. Y lo que yo siempre le digo a mis estudiantes y a todos en general, si yo estoy leyendo algo y no lo entiendo, en mi caso, a mí, ustedes como estudiantes y en general, yo todos los alumnos que he dictado y dictaré hasta el día en que me muera, porque es una de las cosas que yo amo, pueden escribirme a mi chat es chat abierto, literalmente para todo el mundo que quiera aprender. Entonces, si ustedes alguna vez están leyendo, quieren, no sé, tal día, mira, yo encontré algo sobre la morfina en mi libro, no entiendo esta sección, ¿me puedes explicar? Yo con gusto te lo explico. Yo, para mí, mi chat es abierto. El proyecto Hermano Mayor, lamentablemente, es muy bonito, pero yo tampoco me puedo explayar mucho porque también yo no tengo mucho tiempo en el sentido de dictar clases bastantes horas, ¿no? Y también se aburren muchos algunos porque tal vez no les gusta mucho el curso. Entonces, a mí me gusta bastante explayarme y se han dado cuenta, llevamos 2 horas. Entonces, no me da a veces mucho el tiempo y también quiero que se centren en lo básico, al menos básico intermedio, para que más o menos tengan ahí su noción de lo que hace cada cosa, cada fármaco, cómo actúa, porque es lo que más necesito que ustedes conozcan, como que el juguito. Y ya ustedes, si necesitan apoyo en algo más, si quieren aprender más de cada fármaco, sigan intentándolo, sigan leyendo. Y es más, si ustedes tienen dudas, háganlo. Ese grupo de hermano mayor no está solamente para que yo dé los links, está para que pregunten. Ese grupo es para que todas las preguntas que ustedes tengan, háganlas. Háganlas. Si están leyendo, no entienden una parte, lo mandan a ese grupo, como hacen algunas academias que tienen su grupo de WhatsApp o grupos de Discord donde se envían dudas. Igualito, ustedes me envían su duda, ¿no? De fármaco y yo, pum, la leo. Tal día yo tengo una duda que es de otro curso. Envíala a mi interno y yo feliz de responderte. Siempre, de cualquier curso que ustedes quieran. Yo ya estoy en 10º ciclo, saquen su cuenta cuántos cursos pueden aprovechar de mí. Entonces, siempre mi chat va a estar abierto para todo lo que necesiten. Y nada, de verdad, yo espero que esta clase les haya podido ayudar un poco a entender un poco lo que es la farmacología del dolor. Que es lo que a mí más me interesa, que ustedes aprendan lo básico, al menos, porque yo sí soy consciente que fármacos se debería dictar en más sesiones, pero lamentablemente no hay tiempo. Pues, ¿no? El tiempo nos come, el tiempo es oro. Valoren su tiempo. Algo que siempre les digo, mientras voy enviando para decirles ya para terminar, valoren un consejo, ya esto ya no es fármaco, esto es consejo de vida, consejo de estudiante, consejo de todo. Me encanta mi grupo que dice voten a Luis de la U. Si conocen a Luis Vega, por favor, voten a la U. Por favor, por favor. Voten a Luis